Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro que me pedís mucho, al que no le he podido dedicar tiempo hasta ahora, pero que es un cilindro espectacular. Cava Expert T. El Cava Expert es uno de los cilindros más complejos en el mercado, al menos en cuanto al número de pernos. Puede cargar hasta 22 pernos. Este es el primero con el que me he puesto en serio, el primero que he abierto. Tiene solo 16 pernos, pero la calidad es altísima y cuesta abrirlo. A mí me ha costado mucho abrirlo. Son 4 hileras de pernos, son pernos que tienen la cabeza muy pequeñita. Aquí veis las 4 hileras, derechas, son radiales, salen todos en ángulo. Fijaros, este es el cilindro, me lo envió mi amigo Iñaki, muchísimas gracias Iñaki, me lo envió y tenía atascada en uno de los lados la llave. Conseguí soltarlo, desmontarlo, había dos pernos en las posiciones cuarta y quinta que estaban totalmente atascados, no había manera de moverlos, no se mueven bien dentro del cilindro, así que este cilindro lo desmonté y lo dejé aparte para piezas. Y este es el otro lado, es el lado opuesto, funciona perfecto. Vamos a ver, ahí está, va muy bien. Y este cilindro ha sido con el que me he puesto a practicar, a intentar coger el tacto. Vamos a echar un vistazo al interior para que veáis de lo que estamos hablando. Vamos a ver, ahí se enfoca. Ahí creo que está. Fijaros, son 4 hileras. Estáis viendo las 2 hileras inferiores que salen en ángulo. Como veis, salen en un ángulo así, no son en perpendicular. Eso a la hora de tocarlos pues también influye, y tenemos 2 hileras superiores. En este caso tenemos 5 pernos a la izquierda, 5 a la derecha abajo, y arriba tenemos 3 a cada lado. Pero como veis, allí hay un hueco. Los pernos no se distribuyen uniformemente. A la izquierda tenemos pernos en el primer, segundo, tercero, quinto y sexto alojamiento. A la derecha los 5 los tenemos del primero al quinto. A la izquierda arriba tenemos los pernos en el primer alojamiento y en el tercero y cuarto. Y arriba a la derecha los tenemos en primero, segundo y tercer alojamiento. El principal problema, os decía, de este cilindro, sin ningún lugar a dudas, es ubicarse con la ganzúa dentro de la cerradura, saber qué estamos tocando en cada momento y ser capaces de, cuando queremos tocar los superiores, ir a los superiores y conseguir tocarlos con precisión sin tocar los laterales. Voy a utilizar esta ganzúa casera. Es una versión de una que me envió Pete, Lockpicking México, fantástica. Él es un auténtico maestro, hace años que ha ganzuado este modelo Expert en 22 pernos, por supuesto. Tiene unos vídeos excepcionales, descripción del cilindro, el ganzuado, digno de ver, desmontaje, todo. Es un verdadero maestro. Él utiliza y me envió 2 ganzúas, una más larga para los de arriba, una más corta para los de abajo, pero yo tengo dificultades con la más larga. En este cilindro, por ejemplo, hay pernos que en algún momento son bastante largos, como este segundo, no sé exactamente cuál podría ser, que me molestan muchísimo. Yo creo que también estos superiores, tercero y cuarto, son muy largos. No consigo pasar entre los pernos para ir tocando los superiores, con lo que voy a utilizar solo una ganzúa, la más corta, que llega a la altura de los inferiores, pero inclinándola puedo ir a los superiores y tocarlos con precisión. No es una apertura fácil en absoluto, Scava está muy bien hecho, pide retoque, pide la tensión exacta. Si vas mal con la tensión por exceso o por defecto, vas a tener problemas. Las 2 filas superiores piden menos tensión a la hora de manipularlas que las inferiores, o al menos es así como lo hago yo. Y bueno, puede ser una apertura larga, intentaré que sea lo más corta posible, pero los errores con tantos pernos en esta distribución se pagan caros y puede que se alargue la apertura. Intentaré hacerle la apertura y luego intentaremos hacerle el desmontaje con la llave.
Fijaros en la llave y de todo. Además estas llaves engañan muchísimo. Yo no llego a saber dónde están los pernos, lo intuyo. Por ejemplo, el cuarto de la izquierda, que parece aquí muy largo, más que el quinto, en realidad a la hora de tocar este aparece más corto dentro del bocallave, o esa sensación me da, no lo sé. Es muy difícil saber dónde están los pernos. Hay espacios en blanco que quizás no sean en blanco, quizás es una posición a cero. Estos tres sí que son bastante claros. Este es muy largo, este también, lo justo hay que tocarlos una vez. Estos tres de aquí requieren muchos toques, son un infierno. No es nada sencillo, la verdad es que no es nada sencillo. La llave no sirve para nada, o al menos a mí no me sirve para nada. Hay que tocar interiormente con el tacto adecuado, con mucho cuidado, con mucha paciencia, mucha paciencia. Puede que salga un vídeo muy largo, así que no os comento nada más. Dejadme que coloque todo en el aprieto, una posición cómoda en la medida de lo posible, e intentamos la apertura y el desmontaje. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado. Vamos a comprobar que funciona y lo tenéis, va perfecto. Esta es la llave, le hemos echado un vistazo antes, no hay mucho de lo que hablar, es difícil saber dónde están los pernos. Voy a utilizar este tensor, por nada en especial, es de Multipic, el SP17, simplemente es muy grueso y he visto que engancha muy bien en la parte superior, me deja espacio libre. En este necesito bastante espacio libre y me resulta cómodo. Podría utilizar otros. Y esta ganzúa casera, fantástica, es una versión más gruesa que la de Pitt, bastante más gruesa, mucho más rígida, que creo que me da más control, aunque la otra tiene un feedback espectacular, pero a la hora de presionar esta me da más control, creo yo. Ahí la tenéis. Vamos allá, hacemos zoom, espero que se vea bien, y vamos tocando. Empezamos con los de abajo. Ahora prácticamente voy a apartarlos del camino. Me gustaría ir primero con un lateral, luego con el otro, pero es que no me dejan pasar, entonces tengo que ir tocándolos según me vengan. Primero de la izquierda un clic, segundo nada, ahí estamos. Segundo de la derecha, me cortaba el paso, un clic, tercero de la izquierda nada, vamos a ver, tercero de la derecha, un buen clic, el cuarto de la izquierda, quinto de la derecha, ahí está. Ahora ya hemos hecho sitio, podemos salir. En la primera fase de la apertura vamos a tener algún clic muy evidente, dan muchos clics, pero un buen avance. Luego va a haber un periodo en el que haya avances muy pequeños, ahí segundo y tercero de la derecha, o incluso da la impresión de que no avanzamos nada, y conforme va avanzando la apertura ya vamos a llegar a colocaciones mucho más claras, que son indicación de que estamos cerca del final. Ahí cuarto, tercero de la derecha, he hecho un clic, ya vamos quedándonos sin feedback. Primero, segundo, tercero de la izquierda, cuarto, quinto, quinto de la derecha, cuarto, tercero, nadie da feedback. Vamos arriba, primero de ambos lados nada, voy a buscar el segundo, vamos a ver, este es el hueco de del segundo. A la izquierda no hay nada, a la derecha no pide. Voy a por el tercero, a la izquierda nada, a la derecha nada. Vamos a ver, un clic en el tercero de la izquierda. Primeros. Ahí estamos buscando el segundo, nada. Vamos a buscar el segundo de la derecha, ahí está. Distensiono para poder tocarlo. No se quiere mover. Se quedan muy pretos. Se mueven con dificultad. Ahí está. Un clic y un buen avance.
hemos roto un poco la línea de defensa arriba. Deberían de empezar a dar clics. Los primeros nada, segundo nada, segundo de la derecha un pequeño clic, segundo de la izquierda un buen clic, tercero de la derecha un ligero clic. Ahí los dos primeros han hecho un ligero clic, a derecha y a izquierda, segundo nada, segundo de la izquierda nada, el segundo de la derecha, ahora sí, no, tercero, perdón, ese era el tercero. Tercero de la derecha, no están puestos alineados, los dos primeros estarían enfrentados, pero hay un clic del primero de la izquierda, pero luego ya a la izquierda no hay ninguno en la segunda posición, y el segundo de la izquierda, hay tercero de la derecha, un muy buen clic. El segundo de la izquierda coincide con el tercero de la derecha. Espero conseguir grabar este y meterme ya con alguno que tenga 20 o 22. Voy a comprobar los inferiores. Ahí el tercero de la izquierda ha dado un buen clic. El quinto de la derecha ha dado un buen clic. Primero pide de la izquierda, ahí está, un clic. Vamos avanzando. Vamos consiguiendo clics. Eso en principio no está mal. No es raro, ahí primero de la derecha, un clic. No es raro pasar algún perno, tercero un clic. Y tener que distensionar. Primero, segundo, tercero de la izquierda, cuarto, quinto, ahí no hay nada. Vamos con los de la derecha. Primero colocado, segundo parece colocado, tercero un ligero clic, espero no haberlo pasado. Voy a mirar los superiores, primero de la izquierda un clic, a la derecha nada, segundo nada, segundo de la izquierda nada, tercero de la derecha. Voy tocando en cada hueco a derecha e izquierda en vez de ir por uno de los laterales. Ahí estamos. Aunque no estoy notando clics muy evidentes, estamos en esa fase en la que todo parece no avanzar. Voy tocando todos los pernos en busca de ese pequeño movimiento que haga que empiecen a pedir ya. Ahí está, el segundo, tercero un clic. Hay que ser muy paciente, metódico, no dejarse ningún perno, porque ese que nos dejamos es el que hace que se mueva todo. Bueno, vuelvo a los superiores. Primero de ambos lados nada, segundo uno pide, ese segundo suele ser la clave de la apertura. Tercero de la derecha pide. Vamos a ver si lo muevo. No lo tengo nada claro. Segundo. Sí que está pidiendo. Voy distensionando. Ahí ha hecho un muy buen movimiento. Voy distensionando. Vamos a ver primero de cada lado. Es muy fácil pasarlo o al hacer mucha presión con la ganzúa, tocar inadvertidamente un inferior a la vez que
colocamos el superior. Bien, los inferiores de la izquierda nada, segundo pide de la derecha, vamos a ver, primero, segundo, sí, ahí está. Pues esta vez ha sido el segundo de la derecha inferior el que nos ha dado la apertura. Aquí lo tenéis. Ya estaba con un miedo tremendo porque no estaba percibiendo esos grandes avances. Ese gran avance último ha sido ese tercero de la superior de la derecha. El segundo debía de estar colocado. Me ha dado unos pequeños clics. Normalmente da un gran clic. Y al encontrar abajo inesperadamente uno que pedía tan fuerte, estaba dudando de si habría pasado algo o no, pero como veis está ganzuado. Bueno, no lo puedo girar más porque si llegamos a hacer coincidir el bocallave con la fila inferior izquierda, saltarán todos los contrapernos y nos habremos cargado el cilindro. Pero vamos a ver si puedo utilizar algo para que veáis que se mueve el rotor. Ahí está, se mueve libremente. Tengo mucho miedo a pasarlo. Quizás podamos ver con la linterna cómo los pernos están ganzuados. Creo que sí, vamos a intentarlo. Vamos a hacer zoom. Vamos a ver. Voy a ampliar el plano porque esto igual es mejor que lo hagamos apoyándonos. Va a salir un vídeo largo, pero es lo que hay. Vamos a ver. Bueno, ahí tenéis los pernos. Vamos a ver si puedo girar el cilindro. Ahí veis cómo se mueven. Unos salen, otros entran por gravedad. No quiero que se me gire, se me está girando mucho. Vamos a ver. Ahí. Aquí, en esta posición, lo que voy a hacer ahora va a ser cerrar el cilindro y espero que se vea como todos los pernos, ahí está, se han cargado a muelle. Ahora ya están todos duros, cargados a muelle y no se mueven aunque giremos el cilindro. Estaba ganzuado. Bueno, ahora vamos a intentar utilizar la llave, que aún funciona, como podéis ver, ningún problema. Vamos a intentar utilizar la llave para desmontar este engendro. Vamos allá. Voy a utilizar unas herramientas que ya me habréis visto utilizar, estos dos follower increíbles hechos a medida para el Expert por Pedro Pitt del Optic in México. Como no tengo llave, me he hecho un alambre con la forma pentagonal de más o menos la forma pentagonal de la llave especial que tiene Kava y funciona. Se puede extraer el tornillo. Ahora deberíamos de poder extraer el inserto. Aquí está el inserto. Hasta aquí todo fácil. Bueno, espero que no salga un desastre del desmontaje, pero si sale un desastre, pues bueno, habéis visto cómo lo he ganzuado. Lo que tengo duda es de si seré capaz de volver a montar, porque parece sencillo, pero luego orientarse a la hora de cargar los contrapernos es difícil y es muy fácil colocar en un alojamiento equivocado, luego no coinciden alojamiento de perno y contraperno y se generan muchos problemas. Bueno, deseadme suerte. Vamos a girarlo así. Y vamos a intentar extraer
el rotor. Vamos allá. Ahí lo tenemos. Lo hemos extraído. Aquí tenemos el cuerpo con contrapernos y muelles. Los iremos desmontando y aquí tenemos el cuerpo. Vamos a ver si puedo cambiar la posición de la cámara. Ups, ahí se ha caído uno. Iluminación. Ahí se ha caído uno de la parte trasera. Aquí podéis ver los 5 inferior izquierda. Como veis, después del tercero un alojamiento libre, como os decía. Superiores son 3, pero el segundo está vacío. Ahora se han caído todos. Un desastre. El tercero superior derecha, 3 seguidos, y aquí que se ha caído uno en ese alojamiento. Vale. Dejadme que intente recoger todo esto y ponerlo en la bandeja y vemos todo el desmontaje. Hasta ahora. Bueno, ha habido un apagón. Ha habido un apagón ahora mismo, no sé si lo veis o no podéis ver nada. No puedo dar más luz de la que doy. Espero que se vea algo, si no volveré a grabar a partir de este momento, en pleno desmontaje. Bueno, estas son las posiciones, aunque veo ahora aquí que me falta uno. Veo que aquí hay un perno. Ah, no, está aquí su grupo. Yo creo, vamos a ver. Sí. Abajo a la izquierda solo hay
solo hay 5 alojamientos. Yo pensé que abajo eran de 6 en los dos lados. En el otro lado es de 6. No sé, vamos a ver. Voy a colocarlos en su sitio para que luego no haya confusiones, porque montar esto es un infierno. Ya me pasó una vez que monté uno mal y rompí un muelle. Bueno, vamos a ver. No tengo manera de arrojar luz. Abajo, ahí hay 6 y ahí hay 5, ¿sí? Abajo a la izquierda hay 6 alojamientos, tenemos 5 pernos. Abajo a la derecha hay 5 alojamientos, 5 pernos. Arriba, aquí está, aquí arriba a la izquierda tendríamos 6 alojamientos, aunque ahora tenemos solo 3 pernos, vale, así salen 22. Y 5 en ese lado, de acuerdo. Vamos a ver si puedo hacer zoom, es que tengo aquí una linterna pero la luz es malísima. Vamos a ver si puedo hacer zoom y si no volveré a grabar. Bueno, este es el rotor, aquí lo tenéis, efectivamente, 5, 6, 5 y 6, todo está perfectamente mecanizado. Aquí tenéis el cuerpo, ahí está, 6, 5, 6, 5, perfecto. Y aquí tenemos los pernos. Realmente no sé si se está viendo bien o no se está viendo bien. Vamos a intentar hacer un zoom y os voy mostrando cómo son. Los más largos, bueno, tienen lo que sobresale es esta punta tan pequeña de aquí. Hay algún perno, este de aquí, el segundo de la derecha, que como veis es muy ancho y tiene la punta plana. El resto son de ese tipo. Están biselados, no sé si con esta luz lo apreciaréis, es una lástima, pero se ha ido la luz, no se ha ido en mi casa, se ha ido en todo el pueblo, probablemente por el calor. Aquí lo tenéis, está biselado, eso es lo que hace que no sea nada fácil colocarlo. Se me han caído los pernos en el desmontaje, como habéis podido ver, o sea que quizás alguno no esté en su sitio, pero los contrapernos, que es lo más importante, sí, los pernos los puedo poner con la llave. Ahí tenéis los contrapernos, son todos aserrados, ahí lo tenéis, tiene una aserradura, un corte en bisel. Vamos a ver si hay alguno que se vea mejor. El problema es más la luz y como veis son huecos para poder albergar el muelle. Ahí tenéis el corte, un corte en forma de cuña ahí. Si lo pasas se queda colgado. Todos son iguales, el mismo sistema, muelles contra muelles. Los superiores tienen la punta ancha, la punta más ancha, cónica. Habéis visto, ahí tenéis uno. Os voy a mostrar un inferior para que veáis la diferencia, uno junto a otro. Vamos a ver, ahí está. El inferior tendría esa punta y el superior sería cónico. Los contrapernos son todos iguales, tanto en superiores como inferiores. Ahí tenemos los 3 con ese espacio en medio. Y aquí tendríamos los 5 de la izquierda. El mismo sistema, con estos muelles de acero. Fijaros que esos muelles, el muelle del contraperno, fijaros en la longitud que tiene el muelle y contraperno caben aquí, en este espacio de aquí. Aquí están los dos, está el muelle comprimido y está este contraperno, que fijaros en este caso, vamos a ver si enfoca, prácticamente él ocupa todo, o sea que el muelle está comprimido en su interior. Vamos a ver si consigo que enfoque, que con esta luz es prácticamente imposible. Fijaros qué curioso, aquí tenéis el contraperno, casi es toda la longitud del cuerpo y ahí está alojado él y este muelle. Increíble. Y el resultado que da, un juego espectacular. Bueno, me quedo aquí con este pequeño gran puzzle Cava Expert. Vamos a ver, ni se ve, no se ve nada, ya lo siento. Cava Expert. En este caso 16 pernos, el siguiente espero que tenga 20 o 22. Voy a seguir con este modelo para ofreceros más vídeos.
Muchísimas gracias, Iñaki, por enviarme este cilindro. Disculpad que se ha ido la luz, pero no puedo hacer nada para remediarlo. Y muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Un saludo. Hasta la próxima.